El teletrabajo es una manera flexible de realizar o de establecer esas relaciones entre trabajador y la empresa. Vamos a seguir conociendo pues cuáles son los aspectos más importantes del teletrabajo en este boom en el que con esta pandemia del coronavirus, el COVID-19, bueno, pues como todos ustedes saben, se recomienda por parte de las autoridades gubernamentales y sanitarias que aquellas personas y aquellas empresas que puedan pues ofertar el teletrabajo lo hagan. Lo vamos a hacer con Francis Martínez, que es catedrático de la Universidad de Huelva, concretamente catedrático de Gestión de Recursos de la Información. Francis, ¿es una sociedad avanzada aquella en la que hay más teletrabajadores? Hola, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar en esta serie que estamos haciendo sobre el teletrabajo. Yo creo que puede ser útil para muchas personas. Son varios programas lo que vamos a hacer sobre este tema. Yo creo que muchas de las personas que se están incorporando por primera vez o que ya lo hacían de manera indirecta y se van dando cuenta de que eso era el teletrabajo, pues nos parece estupendo que Teleonuba, en su labor de difusión y de servicio público, pues pueda también explicar, como vamos a hacer hoy, de esas ventajas e inconvenientes que tiene este tipo de sistema de trabajo, que tiene su ventaja y que hay que aprovecharla, y tiene sus inconvenientes que hay que minimizarlo. Efectivamente, aquellas sociedades en las que realmente hay más teletrabajo, podemos decir que suelen estar más avanzadas. Es decir, no solamente el que viva en Finlandia o el que viva en Noruega, que no puede salir a la calle y le gusta mucho más poder teletrabajar desde su casa, puede hacerlo. También lo podemos hacer nosotros, pero no solamente desde nuestra casa, también desde la playa o desde el campo, desde cualquier sitio, siempre y cuando se mueva el trabajo y no el trabajador y se haga por medios telemáticos, todo eso es teletrabajo. En España, afortunadamente, cada vez va a haber más teletrabajadores, aunque eso tiene también una serie de inconvenientes que hay que saber solventar. Francis, ahora hablaremos de cómo tiene que ser esa adecuación de nuestros hogares, de nuestras casas para el teletrabajo, pero vamos a hablar del caldo de cultivo en general también, que es necesario para el teletrabajo. Es decir, las administraciones públicas tienen que fomentar que las empresas puedan poner en marcha políticas de teletrabajo, porque muchas veces, por ejemplo, a cualquier ciudadano de a pie nos cuesta trabajo entre comillas, trabajar con la administración, es decir, cualquier trámite online con la administración que debe ser básico, sencillo, eficaz, nos cuesta la misma vida. Yo, por ejemplo, bueno, pues amigos abogados, es que es imposible muchas veces demandar tal, es que es imposible que con el certificado electrónico no sé cuánto, es que es imposible decir, es la administración pública la primera que tiene que ser ejemplarizante, eficiente y, por supuesto, dar ese caldo de cultivo, sea de manera legislativa, sea con políticas de recursos económicos, de fomento, etcétera, etcétera, del teletrabajo. Bueno, pues tienes toda la razón. Es decir, realmente la administración pública tiene una doble función en el teletrabajo que debe realizarla. Por un lado, fomentar lo que llamamos la e-administración, la administración electrónica, es decir, esa administración que nos permita, pues, desde cualquier lugar donde estemos, realizar gran parte, por no decir todos los trámites que podemos hacer con la administración pública. En estos momentos, pues las instituciones públicas, tanto locales como autonómicas y nacionales, tienen ya cientos de procedimientos que se pueden hacer, pero la verdad es que muchos de estos procedimientos luego no funcionan adecuadamente. Es decir, todavía estamos en ese proceso de hacer de esta actividad algo relativamente más habitual. Hoy día la administración electrónica que se está realizando, pues podríamos decir que se han hecho estudios que alcanza aproximadamente un 30-35% de lo que realmente podría ser. Es decir, que realmente estamos hablando de una proporción muy pequeña. Entonces yo lo que sí quiero hacer constar es que la administración, por un lado, tiene que fomentar el que haya una gran cantidad de actividades que se puedan hacer electrónicamente, y en segundo lugar, dado que la administración pública lo que trabaja con su mayoría es información, es quizá la entidad o el grupo de entidades donde quizás es más fácil implantar el teletrabajo. La administración pública poco a poco irá creando sistemas de teletrabajo de forma mucho mayores de los que tiene en este momento, de forma que gran parte de los funcionarios públicos podrán realizar al menos parte de su jornada laboral desde el teletrabajo, igual que hoy día lo hacen las grandes empresas. La mayoría de las grandes empresas están acordando con sus trabajadores que al menos 1 o 2 días a la semana teletrabajen y el resto vayan presencialmente. Esto es una actividad que cada vez se hará más. ¿Por qué? Porque genera menos gasto de transporte, menos consumo de energía para dicho desplazamiento, y genera una serie de sinergias que son importantes. Por lo tanto, la administración pública, es cierto, y has dicho con toda la razón, que debería de dar ejemplo, tanto ofertando más
sistemas y más procedimientos que están solamente al 30 o al 35% para realizar gestiones con la administración, como para sus propios empleados, introducirlos en el ámbito del teletrabajo. Vamos a hablar ahora, bueno, pues de otro factor determinante, de otro segundo jugador en el campo, se me permite el símil comparativo, que serían las empresas, es decir, ¿cuál sería la adecuación por parte de las empresas? Luego lo haremos por parte del trabajador en su casa, pero ¿cuál sería la adecuación de las empresas de cara a fomentar o poner en práctica, implementar el teletrabajo? Bueno, pues efectivamente las empresas tienen proyectos y planes de teletrabajo muy habituales, porque realmente quien más se beneficia en el teletrabajo parece que el teletrabajo permite conciliar la vida laboral y familiar, permite realizar aproximadamente pues un gran número de actividades desde tu casa, y parece que le ahorra tiempo de desplazamiento al empleado, pero quizás quien más ventajas puede tener el teletrabajo es la propia empresa, más que el trabajador. Y eso hace que las empresas cada vez estén más interesadas. El problema es que muchas veces no saben cómo implantar este tipo de teletrabajo. En primer lugar, la empresa tiene que estar digitalizada. Digitalizada quiere decir que gran parte de su información debe estar metida en un sistema informático, es decir, no debe de estar en papel. Y esa digitalización de las empresas en este momento se está haciendo. Hoy día hay numerosísimas ayudas públicas para poder realizar la digitalización de las empresas. La Junta de Andalucía tiene un programa importante de digitalización con una prestación económica importante, de forma que las empresas puedan llegar a recibir una subvención de más del 50% del dinero que se gasten en este ámbito. Y además, a nivel central, a través de Red.es, el Gobierno de España también tiene una serie de ayudas que también te pueden dar el 50% o más. Eso quiere decir que hoy día las empresas están en un proceso claro de digitalización. Han sido primero las mayores empresas las que han empezado, pero ya se está llevando hacia las pequeñas y medianas. Esto hace que por parte de la empresa, una vez que ya tiene gran parte de su actividad digitalizada, teletrabajar es mucho más fácil. Hace falta tener una serie de programas que te permitan fundamentalmente mejorar la seguridad de la información, la ciberseguridad, porque al acceder remotamente los empleados, pues cualquiera podría emular o hacerse pasar por un trabajador y meterse en la empresa, al menos en los sistemas informáticos. Y esto es lo que hoy día se está mejorando bastante. Las empresas ya están muy concienciadas en la ciberseguridad y es un tema que también se está resolviendo. Y la empresa además debe tener herramientas colaborativas, herramientas que permitan que los empleados puedan trabajar entre ellos, puedan comunicarse. Ahora, si tú estás en tu casa, tienes que comunicarte con tus compañeros. Hoy día esas herramientas como esta que estamos utilizando nosotros ahora, existen numerosísimas herramientas de trabajo en grupo, colaborativas, etcétera, que permiten que esto se lleve a cabo. Por lo tanto, las empresas, repito, que son las más interesadas, tienen que digitalizarse, tienen que establecer unos protocolos de seguridad y tienen que contar con un mínimo de equipamiento informático dentro de la empresa, y luego aparte el que tenga el trabajador en su casa, el que luego hablaremos. Y Francis, por seguir con esta comparativa para hacer más accesible el lenguaje a toda nuestra audiencia, teníamos ese primer jugador de las administraciones públicas que debería fomentarlo, el segundo jugador sería las empresas y el tercero, no menos importante, el trabajador. ¿Cuál sería entonces la adecuación por parte de los trabajadores de o esos equipos que deberían de tener o ese espacio, ese lugar en sus casas, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería esa parte que tendría que aportar el trabajador? Bueno, pues hoy día existen ya numerosos convenios colectivos de empresas en los que se va recogiendo la parte del teletrabajo. Yo he participado personalmente en la elaboración y asesorando en convenios colectivos tanto a comisiones obreras como a la Unión General de Trabajadores y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, porque la verdad es que el sistema era un poco complejo. Al catedrático de Derecho del Trabajo, Miguel Rodríguez Piñeiro, y a mí nos encargó el Ministerio de Industria en su momento realizar un estudio sobre la negociación colectiva en el teletrabajo, es decir, cómo esos teletrabajadores van a tener una negociación colectiva, deben cumplir una serie de la prevención de riesgos laborales, que deben de tenerlo en su casa, que porque en la empresa ya está vigilado, pero en las casas no. Incluso con el profesor Ruiz Fruto yo he elaborado un decálogo de cosas que hay que hacer en las casas para cumplir la prevención de riesgos laborales que la legislación nos obliga. Al trabajar desde casa estamos trasladando parte de las instalaciones de la empresa a nuestra casa. Entonces, el trabajador necesita, en cuanto a conocimientos técnicos, no son muy importantes. Basta con que tenga una herramienta para conectarse con la empresa. Muchas veces esta herramienta consiste en dejar el ordenador de su empresa encendido y
un programa que te permite acceder a él y trabajar como si estuvieras allí telemáticamente al lado. Entonces, digamos que hoy día la parte, llamémosle, de conocimiento no es tan importante. A pesar de eso, existen numerosísimos cursos gratuitos en la red para la realización de formación de este tipo. Hay un tipo de formación que en este momento se utiliza mucho en el mundo, se llama MOOC, M-O-O-C, Massive Open Online cursos masivos, abiertos, que se realizan por parte de universidades muy importantes, y hay muchos cursos de trabajo. Estos cursos son todos gratuitos, existen más de 30.000 cursos, y algunos de ellos son sobre teletrabajo y la mayoría son sobre temas de tecnología, y son gratis, repito. Entonces, se pueden hacer en la plataforma Miriadas X, que es una plataforma de cursos en español, en edX, que tiene español e inglés, en Coursera, que tiene también español e inglés. Es decir, tenemos una gran cantidad de posibilidades de formarnos, con lo cual ahí no hay problema. Eso es formación online y gratuita. Por lo tanto, en la parte de la formación del empleado no hace falta mucho. En su casa, ¿qué debe de tener el empleado? Pues como digo, es a ser posible tener un ordenador, ya sea portátil, un ordenador fijo o una tablet, incluso desde un móvil también puede teletrabajar. Es decir, la parte del empleado no es muy importante. Uno de los problemas que se suscita en los convenios colectivos es quién paga ese ordenador, o la luz que consume, o el aire acondicionado de la habitación donde estás. Es decir, ¿quién paga eso? Si la empresa, porque tú tenías que estar en su oficina y eso, o lo pagas tú. Entonces, bueno, en los convenios colectivos en cada uno se recogen peculiaridades diferentes. Hay empresas que han pactado darle una compensación a los trabajadores y otras que no, depende. Francis, como usted sabe, tristemente, bueno, pues esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, está desdibujando las relaciones clásicas de trabajo, fomentando, por ejemplo, también el teletrabajo. Este teletrabajo, hablando en su conjunto y más asépticamente, está desdibujando también pues los flujos digamos, migratorios, la nueva arquitectura. Hay empresas que trasladan sus centros de trabajo, bueno, pues a otros lugares. Hay personas que se van a vivir al centro de la capital. ¿Cómo afecta el teletrabajo a lo que es la arquitectura social, a lo que es esa arquitectura y a ese flujo también migratorio? Bueno, pues esto es un tema interesantísimo. Yo tengo un amigo arquitecto que trabaja en Madrid y en Estados Unidos y se dedica casi exclusivamente a resolver esos flujos migratorios. Es decir, en estos momentos en ciudades como Madrid, Sevilla, Huelva sobran millones de metros cuadrados de oficinas. En Madrid se estima que son varios millones. En Sevilla se estima que son casi 200.000 metros cuadrados de oficina que están libres, que nadie los quiere alquilar o comprar. En Huelva tenemos muchísimos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque las empresas, en vez de ser cada vez más grandes, son cada vez más pequeñas. Esto es una situación que viene ocurriendo desde hace ya muchos años. Y en segundo lugar, porque las empresas cada vez van recurriendo más a no utilizar los espacios que están en los centros de las ciudades. Es decir, las empresas solían ubicarse en edificios en los centros de las ciudades y la gente se iba a vivir a la periferia, a las ciudades dormitorios, a otros sitios. Ahora la tendencia es lo contrario. Todo el mundo quiere vivir, o gran parte de la gente quiere vivir en el centro de las ciudades, pero las empresas se están yendo hacia las zonas periféricas. Entonces hay arquitectos, repito, fijaros lo bien que se han especializado, que se dedican a arreglar pues oficinas para convertirlas en casas en muchas ciudades, para las personas que se vienen de la periferia al centro, y arreglar casas o chalés o edificios que estaban en las periferias para que sean ahora las oficinas de la empresa. Lo cierto es que la empresa, gracias al teletrabajo, necesita una menor cantidad de metros cuadrados de oficina, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Es decir, sobra, repito, en ciudades como Madrid, en ciudades como Sevilla, millones de metros cuadrados, porque esto está generando que esos metros cuadrados que se quedan libres en los centros de las ciudades fundamentalmente, pues la gente quiera utilizarlo como vivienda, y eso es lo que está haciendo que se haga este flujo migratorio de personas de la periferia hacia el centro de las ciudades y empresas del centro de las ciudades a la periferia, y el teletrabajo tiene mucho que ver con esto. Ustedes qué cosas más curiosas estamos aprendiendo, porque cuando se toca cualquier parte de la sociedad, cualquier punto de inflexión, como por ejemplo cuando jugamos al billar, damos a una bola y esa bola rebota en otra y hace que la otra rebote, pues algo así puede estar pasando con estos cambios, con estos avances, con estos puntos de inflexión que están aconteciendo en la sociedad actual, como por ejemplo es el teletrabajo, que está cambiando, como nos dice el catedrático experto
hablado en la materia, Francis Martínez, bueno, pues esa arquitectura social. Arquitectura que no solo redunda, bueno, pues en esa parte, digamos, de edificio, como nos comentaba, de esos metros cuadrados que están sobrando de oficinas, sino que también, Francis, pues va a tener otras ventajas, no solo en las empresas, sino en los trabajadores, por hacer una parte bien diferenciada. ¿Cuáles son las ventajas que el teletrabajo aporta a las empresas? Bueno, pues como decía, quien más beneficiado es la empresa, es la que más se beneficia de todo el proceso del teletrabajo, más que los trabajadores, a pesar de que podría parecer lo contrario, pero la empresa es la que más se beneficia. En primer lugar, porque empieza a reducir costos. Está demostrado que aquellas empresas que empiezan a utilizar el teletrabajo pueden tener un pico de costos inicial, que se le incrementa, pero posteriormente lo reducen. ¿Por qué? Pues porque no necesitan tantas oficinas, porque ello significa que ha digitalizado mucho más la empresa, significa que para la empresa Repute es mucho más importante. Después, los teletrabajadores suelen ser empleados con una representación sindical mucho menos desarrollada, a pesar, como digo, que el profesor Rodríguez Peñero y yo escribimos hace tiempo un libro para el Ministerio y para los sindicatos y para la patronal sobre cómo debía ser la negociación colectiva en este sector, pero se trata de empleados quizás como digo, pues quizás menos, llamémosle menos reivindicativo. Encima, la empresa, en los estudios que nosotros venimos haciendo, que hacemos muchas encuestas a empresas sobre teletrabajo, venimos comprobando que mejora la calidad de atención al cliente, curiosamente, cuando se hace mediante el teletrabajo. Mejora también, desde el punto de vista de la empresa, mejora mucho el trabajo colaborativo, es decir, se introducen herramientas para aquellos ambientes que llamamos ofimáticos, es decir, donde se trabaja en una oficina o en un sitio donde lo que se trabaja es con información. El teletrabajo suele mejorar la tendencia a poder, de alguna manera, utilizar esas tecnologías para mejorar el trabajo, hacerlo más fácil, hacerlo más eficaz y más eficiente. Todo eso hace que la empresa esté muy interesada en utilizar el teletrabajo, teniendo en cuenta además que a nivel de costes también resulta que el teletrabajador de momento suele ser un trabajador más económico, llamémosle, para la empresa. No debería de serlo así, y en la mayoría de los casos no lo es, pero de vez en cuando también ocurre. Y además se produce otra circunstancia. Nosotros hemos hecho varias encuestas a teletrabajadores, desde aquí, desde Huelva, la hemos hecho a teletrabajadores europeos, y hemos detectado una cosa: los teletrabajadores suelen trabajar más horas que los trabajadores presenciales, muchas más horas. De hecho, hemos preguntado cuántas más horas suelen trabajar respecto a lo que tienen contratado, y en algunos casos suele ser entre el 50 y el 70% más. Es decir, que si un trabajador tiene contratada 35 horas, a lo mejor trabaja 50 a la semana. Es decir, que el teletrabajo, hay un dicho andaluz que dice: el trabajo es el vicio del que no se hace otra cosa. Bueno, pues en este caso, muchas veces, si el trabajo lo tenemos en casa, lo tenemos tan cercano, a pesar de que somos muy presencialistas, es decir, los españoles somos de los trabajadores a nivel europeo y a nivel de los países desarrollados que más tiempo estamos en las oficinas y en los puestos de trabajo, más horas. Ahora que lo hacemos en casa, pues también. Entonces, para la empresa sigue siendo una ventaja el que haya una persona que en su casa sigue trabajando. Entonces, digamos que el teletrabajo a la empresa siempre le interesa más que al propio trabajador, aunque para el trabajador, como veremos ahora, también tiene sus ventajas. Pues vamos a hablar precisamente, Francis, de esas ventajas que tiene para el trabajador. Por ejemplo, a mí una muy básica que se me ocurre: no me tengo que desplazar a mi empresa, me ahorro una gasolina, me ahorro un tiempo de estar expuesto, por ejemplo, en carretera, que depende del trabajo y la ubicación. Bueno, pues estamos expuestos tranquilamente una serie de horas en carretera, con el peligro que eso también conlleva. Es decir, ahorramos tiempo. Esas son algunas de las que a mí, como profano en la materia, se me ocurre. Supongo que usted nos podrá dar muchas más. Bueno, pues sí, efectivamente, para el trabajador tiene muchas ventajas y también muchos inconvenientes. Vamos a ver primero las ventajas. Las ventajas que tiene son, en primer lugar, permite ahorrar tiempo. Es decir, ese tiempo de desplazamiento, que a lo mejor en ciudades como Huelva o como en otros lugares así relativamente fáciles de transportar, pues no son muy grandes, pero hemos de tener en cuenta que hay lugares en España y en el mundo donde las personas trabajan en sitios muy remotos relacionados con su casa. Yo voy mucho a China, doy clases en varias universidades chinas, y allí la gente se compra unos coches grandes, muy grandes de tamaño, normalmente europeos, y muy caros, y tú le preguntas: oye, ¿por qué te compras un coche? Y dice: es que yo me tiro en el coche 6 horas al día, 3 horas para ir, 3 horas para volver al trabajo. Y dice: es mi casa.
yo compro un coche muy grande porque ahí es donde vivo. Eso es lo que te dice un chino, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el teletrabajo está permitiendo que esas personas que, repito, a lo mejor necesitan no 3 horas para ir y 3 para volver, pero sí 1, 1 y media o 45 minutos, ese tiempo de desplazamiento, ese consumo energético, es también sostenible el hecho de que el teletrabajo ahorra ese tipo de infraestructura de comunicaciones y ahorra en combustible. Por lo tanto, esa sería una primera ventaja. Una segunda ventaja es que al estar en tu casa puedes conciliar de alguna manera la vida laboral y familiar. Eso también es enormemente importante. Es decir, que en teoría, puede mejorar la vida familiar o empeorarla, según como uno sepa aplicarla. Y según los medios que uno tenga en casa, si tiene un sitio donde poder teletrabajar o no, porque como tengas que teletrabajar en el salón de la casa con los demás miembros de la familia, desde luego el teletrabajo no es positivo, sino muy negativo. Pero permite conciliar, es decir, si tú necesitas llevar a los niños al colegio, puedes llevarlo, puedes tener una mayor flexibilidad horaria. Aunque esta flexibilidad horaria, nuestras encuestas nos dicen que no es tan cierta. Es decir, muchas veces la empresa te dice, mira, tú tienes que hacer este trabajo y puedes hacerlo cuando quieras, pero me lo acaba dentro de 2 horas. Es decir, o para ayer. Es decir, te está diciendo, la vida tan rápida que hoy se exige en el trabajo muchas veces te lleva a estas circunstancias. Es decir, realmente existe una tendencia clara hacia la flexibilización del trabajo, pero muchas veces con unas prisas enormes que hace que no sea tan flexible, sino que el trabajo se imponga sobre otras labores, llamémosle, de carácter de conciliación familiar o del hogar. Entonces, efectivamente, puede mejorar la conciliación familiar. Puede mejorarla, efectivamente. Puedes llevar a los niños al colegio, puedes realizar cosas en casa, cuando descansas, pues puedes hacer algo de la casa y luego te pones otra vez a trabajar, encima. Pero eso también luego tiene una doble vertiente. Por lo tanto, esa es otra ventaja. Otra ventaja es que hay personas que les gusta trabajar solas. En cambio, hay otras personas a las que no les gusta trabajar sola, que les gusta trabajar en conjunto. Para esto el teletrabajo tiene una solución también. Yo a mis alumnos, cuando les damos las clases de teletrabajo, tenemos una asignatura donde damos mucho teletrabajo, a mis alumnos una de las cosas que les pregunto es que a quién le gusta estudiar en una biblioteca y quién le gusta estudiar en su casa. En el caso de que estudie, que suele ser que sí. Pues normalmente los estudiantes que estudian en su casa pueden ser teletrabajadores en su propia casa, pero aquellos estudiantes que en su casa no les gusta estudiar porque necesitan gente alrededor y van a una biblioteca, ellos tendrán que teletrabajar en lo que llamamos un telecentro. Un telecentro es una instalación que se suele utilizar ya en los barrios. Nosotros en Huelva hemos intentado montar uno en la ciudad. Sí montamos uno hace unos años, que fue uno de los primeros telecentros en España, se montó en Isla Antilla, donde hicimos un proyecto precioso de teletrabajo, llamado Costa Inteligente, uno de los mayores proyectos de teletrabajo, de los primeros que se hizo en Europa, se hizo también en Huelva y se hizo, como digo, en Isla Antilla, cuando se empezó a hacer la urbanización. Se creó un telecentro para teletrabajadores para que la gente viniera en invierno a teletrabajar en Isla Antilla y vinieron más de 20.000 personas. Eso fue un proyecto europeo que yo tuve la suerte de dirigir y fue un proyecto precioso, y para que las personas que no se podían adaptar a trabajar en su casa, pues lo que hacíamos era montarles un telecentro. Se montó al lado del centro comercial de Isla Antilla y allí como digo, más de 20.000 personas estuvieron allí teletrabajando y yendo al telecentro. El telecentro lo que te ofrece es buenas impresoras, buenos equipos de comunicación, de telecomunicación, de videoconferencias, cosas que a lo mejor no tienes en tu casa, muy muy profesional, y allí lo tienes. Y también aquellas personas que se aburren en su casa puedan ir a trabajar al lado de otras. En muchos sitios de la periferia, por ejemplo en Canadá, se crea lo que se llama las telecottages, que son como telecabaña. Es que en un pueblo que está aislado la gente puede teletrabajar y es una buena fórmula para encontrar trabajo, pero en vez de hacerlo en su casa, crean una casa en el pueblo donde se teletrabaja y donde la gente se considera teletrabajo, porque el trabajador no va hasta la empresa, va solamente desde su casa hasta su barrio al lado. Y allí se sienta al lado de otra persona que es de otra empresa, pero le está preguntando si el Madrid o el Barcelona perdió o ganó. Es decir, hay personas que necesitan eso. Por lo tanto, también esa ventaja la tiene. Es decir, que las personas hay quien se acostumbra mejor a no tener un ambiente, llamémosle, hoy está muy de moda la palabra, un ambiente ácido en la empresa, un ambiente tóxico, pues, y prefieren estar en su casa. Hoy día las herramientas colaborativas sí que permiten que se pueda uno comunicar de forma más eficiente. Además, el trabajador, tiene muchísimas más ventajas, pero básicamente el tiempo, el desplazamiento, la flexibilidad, el poder conciliar la vida laboral y familiar, pero claro, también tiene luego eso sus propios inconvenientes.
Pues Francis Martínez, catedrático de Gestión de Recursos de la Información de la Universidad de Huelva, gracias por atendernos. Volveremos a estar con usted para seguir hablando del trabajo. Tenemos muchos aspectos pendientes como las modalidades y un largo etcétera, pero será en otro programa. Lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, encantado de nuevo de poder realizar esta serie de programas sobre teletrabajo y seguiremos hablando de ventajas, inconvenientes, de consejos jurídicos, de consejos psicológicos. Yo creo que este es un campo en el que tenemos un potencial enorme y agradezco a Teleonúa y a todo el Grupo Azahara el que se difunda esta información que yo creo que puede ser de interés para muchas personas. Gracias a usted, Francis. Bueno, pues también le tenemos que dar las gracias a todos ustedes que en sus hogares nos están siguiendo en este campo por explorar del teletrabajo para muchos de nosotros. Seguiremos aquí en Teleonúa ofreciéndole más información del teletrabajo y, por supuesto, más información de otros contenidos, entre ellos la actualidad informativa del coronavirus.